Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo ahora mismo estoy viajando por toda Europa y México y mundo a través de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Bueno, este va a ser un vídeo un poco especial, supongo que ya lo habréis notado. En primer lugar, por el cambio de ubicación. Voy a probar a ver cómo funciona esto de grabar los vídeos aquí y sentado. Lo he hecho alguna vez de forma excepcional, pero quiero probar de hacerlo algo habitual. Porque se acerca el calor y cuando hago los vídeos de pie, de verdad que sufro mucho, acabo sudando. Creo que me ayudaría muchísimo a enfrentarme al calor poder grabar los vídeos sentado. Espero que no os importe. Muchas veces me dejáis comentarios porque veis en mi biblioteca por detrás libros de fantasía, incluso libros juveniles de fantasía, y me habéis dicho, ¿cómo es que nunca has hablado de estos libros? Siempre pues estoy hablando más bien de clásicos, estoy hablando más bien pues de ficción literaria. Pues bien, esto se debe básicamente a que yo ahora estoy en una fase como lector que me apetece leer y hablar de ese tipo de libros. Sin embargo, para mí el género fantástico es sumamente importante. Es el género a través del cual yo me enganché a la lectura, yo me hice el lector leyendo sagas de fantasía, y la verdad es que ni yo entiendo lo poco que he hablado de toda esta literatura que tan importante es para mí en este canal. Aparte de algunas referencias en algunos vídeos, ¿no? O los vídeos de las casas de Hogwarts que hice recomendando libros para lectores de acuerdo con la casa a la que pertenecen, no he hablado de estos libros, igual que tampoco he hablado mucho de García Márquez, que es mi autor favorito. Son como ausencias que yo mismo cada vez que veo en mi canal digo, es que este canal no me va a representar del todo hasta que no hable, hasta que no aborde esos temas. El tema de la fantasía fue una etapa con la que quizá ya no me identifico tanto. Esto no significa que ahora mismo no disfrutara de leer fantasía. No sería el lector que soy hoy sin toda la fantasía que he leído, que me ha apasionado, que me ha fascinado, ¿no? A lo largo de mi vida, especialmente pues a lo largo de mi adolescencia o incluso en mi infancia. Básicamente en este vídeo me gustaría hacer un repaso de la literatura fantástica que me ha marcado, que en gran parte explica el lector que soy hoy y que me introdujo definitivamente a la literatura. Pues en este caso centrado en la literatura fantástica. Espero que os guste la idea y que no quede muy largo. Pero antes de empezar con esta trayectoria, súper brevemente, ya podéis encontrar en librerías esta hermosura de libro, Horizontes Perdidos, de James Hilton, junto a Adiós Señor Chips, el actual bestseller de Trotalibros Editorial, la editorial de este canal, la obra maestra de James Hilton. Bueno, tengo muchísimas ganas de hablaros profundamente de esta novelaza, de este clásico de las novelas de aventuras, porque es que hay mucho que contar, tiene muchísimas curiosidades este libro. Es considerado, bueno, un clásico imprescindible tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos de América. De hecho, fue Horizontes Perdidos el primer libro de bolsillo que se produjo a gran escala en Estados Unidos, o sea, ya solo por esto es un libro histórico. Pero básicamente deciros que, aparte de la nueva traducción de Patricia Antón y las 9 preciosas ilustraciones de Jordi Vilalclós, que ya ilustró Adiós Señor Chips, en este libro vais a encontrar una novela de aventuras, un lugar mítico, legendario de la literatura que ha entrado en el imaginario colectivo, como es Shangri-La, una especie de Rivendell, un valle secreto, hermoso, utópico, ¿no? Que se esconde en el Himalaya tibetano. Y sobre todo, más allá de la novela de aventuras, James Hilton aporta una profundidad filosófica, una trascendencia en el relato que a mí me cautivó desde la primera página. Además, ya nos han llegado los marcapáginas que os vienen de regalo si lo pedís a través de la página web de la editorial. Os dejo el enlace en la caja de descripción, no os podéis perder este librazo. Bueno, curiosamente, mi viaje fantástico, ¿no? Mi trayectoria como lector de fantasía no empezó con la literatura, sino con un videojuego. Yo no soy de jugar a videojuegos, de verdad, con una sola excepción. Un videojuego de la PlayStation 2 que a mí me marcó muchísimo y que me permito mencionar en este vídeo porque es extremadamente narrativo. Yo siempre pensé que se podría haber escrito un libro, una novela con este videojuego, y estoy hablando de Final Fantasy X.
A mí este videojuego me marcó muchísimo. Yo tenía un amigo que tenía una PlayStation 2 y este videojuego, y a base de ir a su casa a jugar, pues yo me tuve que comprar la PlayStation 2 y este videojuego porque me apasionó. Nunca ningún videojuego me ha marcado tanto como Final Fantasy X. Solo os diré que yo con el final de Final Fantasy X lloré. La historia de Final Fantasy X se ambienta en el mundo mágico de Spira y arranca cuando Tidus, un célebre jugador de Blitzball, que es como el deporte nacional de este universo, ve como su ciudad, Zanarkand, es completamente destruida por un gran monstruo, una especie de ballena, pues destroza toda la ciudad. Y se salva porque un misterioso pariente suyo, Auron, lo viene a rescatar. A partir de ahí se despierta solo en un lugar que desconoce y ahí empieza pues su viaje por Spira. Y a medida que va avanzando la aventura, se va juntando con gente, se produce como una especie de comunidad del anillo, ¿no? Pero en este caso el anillo no es un objeto, no es el anillo, sino que es un personaje que es Yuna, que es una maga, es una invocadora llamada a derrotar a este monstruo Sin, que pues Zanarkand no es el único lugar que ha destrozado en Spira, ¿no? Sino que es un monstruo pues que está creando además monstruos y los está repartiendo por el mundo. Y es como este viaje, ¿no? Esta comunidad del anillo en la que todos son guardianes de Yuna para acompañarla en su viaje y llevarla pues a derrotar al monstruo Sin. Bueno, yo creo que Final Fantasy X supo conjugar muy bien una historia muy potente con muchas similitudes y paralelismos, aunque yo en ese momento tampoco lo sabía, con El Señor de los Anillos, también pues ambientado en un mundo así medieval, etcétera. Nace una historia de amor entre Tidus y Yuna. Cada personaje tiene su historia, cada personaje tiene su especialidad, que a mí me pareció excepcional y que creo, sinceramente, que marcó desde los orígenes mi forma de ver la fantasía. Esto y una serie de manga. De verdad que he venido a hablar de libros, pero tenía que hablar de estos dos precedentes. La serie de manga, de la que incluso tenía algunos mangas de libros, pero los he perdido, sinceramente, fue Inuyasha. Bueno, Inuyasha es una serie de anime. Yo me enganché completamente a esta serie, de verdad estaba obsesionado. Básicamente narra la historia de Kagome, una chica, una adolescente que vive en el Japón de la actualidad, en un antiguo templo. Y un día se cae por el pozo del templo y se traslada al pasado del Japón feudal, donde habitan extrañas criaturas y demonios. Allí, al llegar, por varias circunstancias, despierta a un medio demonio llamado Inuyasha, que estaba paralizado por una flecha que le había clavado una antepasada de Kagome, una poderosa sacerdotisa llamada Kikyo. También, por un seguido de circunstancias en el primer capítulo, una joya que Inuyasha quiere para convertirse en un poderoso demonio, la joya de los 4 espíritus, es dividida en muchísimos fragmentos y pues representa que en cada capítulo Inuyasha, junto a Kagome y una serie de personajes que también se les va uniendo, van buscando estos fragmentos de la joya que da poder a seres malvados, ¿no? O sea, como que en cada capítulo se tienen que enfrentar a poderosas bestias para recuperar la joya de los 4 espíritus. Como no, nace una historia de amor entre Inuyasha y Kagome. Bueno, podéis ver muchísimos paralelismos entre Final Fantasy X e Inuyasha. Pero bueno, estos son como los dos precedentes que influenciaron muchísimo mi gusto lector de fantasía. Y bueno, esto era básicamente la introducción, no os asustéis, pero os tenía que hablar de estos dos precedentes. Y ahora sí, os voy a empezar a hablar de los libros de fantasía que me marcaron. Bienvenidos a Trotalibros. Yo siempre he sido muy de obsesiones, nunca lo he escondido, cuando me pica por algo, me pica fuerte, pero es que mi obsesión por Tomás Brezina cuando era pequeño
eso fue otro nivel. Tomás Brezina es un escritor, ahora juraría que es austríaco, de literatura juvenil. Hizo una serie de sagas literarias muy breves, con juegos, etcétera, como, bueno, la más importante quizás Equipo Tigre, un grupo de 3 adolescentes que se convierten en detectives y cada uno de los libros tienen un caso, etc. Bueno, me marcaron muchísimo, yo le quería escribir a Tomás Brezina y aún hoy a veces tengo pues la necesidad de decirle qué importante fuiste para mí. Pues bien, una de las sagas literarias que más me gustaron de Tomás Brezina fue Corazón de Dragón. Yo lo leía en esta edición en catalán, Cor de Drac. Son historias ilustradas. En cada historia, en la última página, te venía un sobre con varias herramientas. La más importante era la espada de dragón, ¿no? Que como, no sé si se ve bien, pero tiene algunas partes que son invisibles y tú podías interactuar en todo momento con la historia, ¿no? Todos te venía como un pack que te ayudaba a interactuar con el libro y a cooperar con el protagonista, ayudarlo. Bueno, esto yo como lector me lo pasaba súper bien. El protagonista de Corazón de Dragón es Mark, un adolescente que además pues sufre de cierto bullying, ¿no? en la escuela. Y un día su abuelo le regala una preciosa pluma y un cinturón. Lo que no sabe Mark es que en ese momento, en ese preciso instante, su abuelo, que es el caballero Corazón de Dragón, le está regalando pues las armas, ¿no? De caballero, que la pluma se convierte en la espada Corazón de Dragón y el cinturón se convierte en la armadura de caballero. ¿Cuál es el objetivo del caballero Corazón de Dragón? Pues mantener a salvo el mundo invisible por un lado y por el otro pues mantenerlo separado del mundo visible, ¿no? El mundo invisible es como una realidad paralela a los Stranger Things, ¿no? A la que pues él con esas herramientas se puede desplazar. En cada libro tiene una aventura en el mundo invisible que, como no, es un mundo medieval, feudal, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la primera aventura se enfrenta a Lord Darville. Este era uno de mis favoritos. Se enfrenta a un brujo, a un mago. Me encantaban los magos. El caballero de piedra, la fortaleza de fuego, el guerrero de hielo, batalla en la montaña del diablo, la venganza de los cuervos de hierro, la fuerza oculta de la flecha de plata, todo tipo de criaturas. Y la última aventura era la batalla contra el caballero negro. Pero era toda esta colección, una saga de 10 libros con los que yo me obsesioné perdidamente, ¿vale? O sea, a mí las historias de Tomás Brezina, todo ese piso de aquí abajo, no sé si se ve en el vídeo, pero tengo todo un piso con todas sus sagas. Me los llevaba, me acuerdo perfectamente, a la escuela para ir leyendo, porque, bueno, y a mí me gustaba eso de poder cooperar con la historia, ¿no? Luego de ahí ya pasé a una saga que como mínimo os sonará, creo que ha sido muy importante para cualquier generación y que me revolucionó completamente mi vida y mi yo como lector, que es Harry Potter. Yo Harry Potter lo leía en la edición de Ampurias, en catalán, en estas ediciones que básicamente replican la edición original en inglés con las mismas ilustraciones. Yo no puedo decir que fuera lector de Harry Potter, en plan, yo lo leía cuando todavía no era famoso. Hombre, obviamente no era tan famoso, pero yo fui de los que me enganché a Harry Potter cuando en el año 2000 fui a ver la película. Obviamente las películas de Harry Potter también fueron muy importantes para mí. En aquel momento, cuando yo me enganché a Harry Potter, acababa de salir El Cáliz de Fuego, por lo que ya habían salido La Piedra Filosofal, La Cámara Secreta, El Preso de Azkaban, y acababa de salir, o sea, recuerdo perfectamente que era novedad editorial, El Cáliz de Fuego. Yo me enganché en ese momento, me leí los 4, pero de un tirón impresionante, y bueno, a partir de ahí yo fui uno más de la obsesión por Harry Potter. Cada lanzamiento que salía era una locura. Además, yo creo que ya prescrito, lo puedo contar. Mi tía trabajaba en una librería de Barcelona y me los avanzaba. O sea, era un momento, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente cuando salió El Orden del Fénix,
que era, bueno, se había mantenido en secreto, estaba señalado en todos los calendarios el día que salía a la venta, había colas, como lo que ahora pasa en Apple cuando sacan un nuevo iPhone, pues con un libro había colas esperando para saber qué pasaba en el curso siguiente de Harry Potter en Hogwarts. Pues bien, este ejemplar que está, no sé si se ve, pero está destrozado, se queda en las páginas, pero bueno, le tengo mucho cariño. Me lo avanzó mi tía como 5 días antes de que saliera. Yo, claro, tenía el ejemplar como diciendo, nadie lo puede leer y yo puedo seguir las aventuras de Harry Potter. Con pocos libros he sentido el entusiasmo, la emoción, el decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ganas de que saquen el siguiente? Con pocos como Harry Potter. Yo creo que es una cosa que hemos vivido una generación y no se ha vuelto a repetir. Que sí, que me diréis, no, Crepúsculo, los Juegos del Hambre, ha habido otras sagas, ¿no? Así, ahora también veo en las ferias del libro adolescentes pues súper entusiasmados para que salga un nuevo libro. Es que no es comparable. Es que simplemente no se puede comparar con el entusiasmo colectivo global, una locura acompañada también por las locuras de la producción de las películas de Harry Potter. ¿Qué os voy a contar de Harry Potter? Es una saga de un niño llamado Harry Potter, huérfano, que vive con sus tíos, que son gente pues muy normal, de la típica clase media londinense o británica, que siempre tienen miedo del qué dirán, que no quieren llamar la atención, que quieren ser perfectamente normales, respetables. Tienen a su hijo, Dudley, que es un mimado, y a Harry Potter lo tienen completamente marginado. Así pues, un día Harry Potter recibe la famosa carta de Hogwarts, pues diciéndole que ha sido aceptado en la escuela de magia y hechicería de Hogwarts. Y a partir de ese momento, pues él va descubriendo que sus padres fueron unos poderosos magos, consigue ir a Hogwarts y empieza a conocer toda una realidad oculta en Londres y en todo el mundo, que son los magos, que pues se mantienen secretos entre los muggles, que los muggles vendrían a ser las personas sin magia, pero que hay todo un mundo allí, todo un sistema, incluso un ministerio, ¿no?, del gobierno está dedicado a los temas de magia, y él es uno de esos magos y con una varita pues puede hacer magia y va allí a aprender la magia. Pero pronto, a medida que avanza la saga, una de las cosas mejores, para mí impresionantes, que hizo J.K. Rowling en la saga Harry Potter es que en cada historia crecí con Harry Potter, ¿no? O sea, yo leí de la Piedra Filosofal al Cáliz de Fuego cuando tenía la edad para leerlo, y luego cada año fui leyendo la saga y me iba acompañando, y cada vez era más oscura y cada vez era más adulta, sobre todo a partir del Cáliz de Fuego, cuando reaparece Lord Voldemort, ¿no?, el gran villano, y empieza pues esta batalla entre Harry Potter y Lord Voldemort. Es impresionante, es que, ¿qué os voy a decir? Es todo un sistema. Yo incluso me obsesioné hasta el punto de crear un diccionario, que todavía no existía, luego lo sacaron, lo publicaron, pero creé, mientras lo leía, un diccionario con todos los hechizos que iban apareciendo, y tenía como un directorio, una lista con todos los hechizos, los pequeños y los grandes. Ponía las palabras mágicas y decía, esto sirve pues para transportarte. ¡Joder, qué friki eres! Y bueno, cuando sacaron el último, las Reliquias de la Muerte, que a mí me fascinó, o sea, para mí otro de los grandes méritos de J.K. Rowling no solo es haber creado este universo, esos personajes y una saga que crece con el lector, que creo que esto es complicadísimo, fue cerrar el libro, y cerrar el libro por todo lo alto. Bueno, Harry Potter, es que, ¿qué os voy a decir? Esta saga yo creo que nos marcó a toda una generación. Y ahora saldrá el típico vosotros de a mí no me marcó y nunca me gustó. Bueno, pero en general Harry Potter es importantísimo. Luego, a partir de Harry Potter, yo me dije, ¿cómo mola leer tochos de sagas fantásticas que se van desarrollando a lo largo de muchos libros? Busqué más. Y así, pues después de algunos intentos fallidos, por ejemplo, a mí libros como Eragon no me enganchó nunca. Bueno, fui buscando, pues cayó en mis manos Memorias de Idún, la Resistencia, de Laura Gallego, que por cierto tengo firmado. Bueno, este libro tuvo un gran impacto en mí. Este libro a mí me voló la cabeza, me obsesionó completamente. Y es que volvemos al esquema Inuyasha Corazón de Dragón. Aquí el protagonista es Jack, y se desarrolla entre el mundo real, Limbad, que es como un mundo intermedio, el túnel, digamos, y luego, por supuesto, Idún. Un mundo con 3 soles y 3 lunas, lleno de criaturas fantásticas, también con una ambientación bastante feudal.
medieval y que ya hace tiempo que domina Ashran el nigromante. La historia arranca cuando Jack, completamente ignorante de todo esto, un día llega a casa y se encuentra con que han asesinado brutalmente a sus padres. O sea, esto pasa en las primeras páginas. Los ha asesinado Kirtash, un joven asesino, un joven sicario despiadado y poderoso que trabaja por Ashran el nigromante. Claro, Jack todo esto todavía no lo sabe. No lo sabe hasta que en el último momento es rescatado por la resistencia, huyen de allí, huyen de Kirtash y pues salvan a Jack. Y allí pues le empiezan a contar todo este universo. Ellos son la resistencia, ellos quieren hacer caer a Ashran y a Kirtash. Bueno, un poco esquema Star Wars, ¿no? La resistencia, el imperio, los malos que lo controlan todo y ellos pues van buscando la manera de luchar contra ellos. Más allá de esto, pues está la gran batalla entre los dragones y las serpientes aladas. Kirtash se puede convertir en una serpiente alada y Jack en un dragón. Memorias de Idún es una trilogía escrita por Laura Gallego, escritora española, que yo siempre he pensado que ha estado desaprovechada, porque creo que tiene el potencial de grandes sagas fantásticas que lo han petado globalmente, y yo no sé por qué razón Memorias de Idún se quedó aquí. No se hizo ninguna adaptación cinematográfica, solo recientemente se ha hecho una adaptación de anime en Netflix, para mí penosa, o sea, da pena de ver. Supongo que si leyera ahora Memorias de Idún tampoco me gustaría, lo vería muy básico, porque yo he evolucionado como lector, pero en aquel momento Memorias de Idún me obsesionó muchísimo. Es una trilogía, la primera es La Resistencia, la segunda es Tríada. Yo cuando descubrí La Resistencia había esos dos libros, y luego mi abuela, todavía lo recuerdo, cuando salió me regaló en Navidad la última parte, Panteón, que ya salió cuando yo estaba enganchado a Memorias de Idún. Este libro tiene una anécdota curiosa, que es que en la nota del editor de Adiós Señor Chips de James Hilton cuento cómo un profesor me confiscó un libro porque siempre estaba leyendo en clase, ¿no? bajo la mesa, y ya me había avisado muchas veces: Jan, para leer tienes que estar atento. Y yo, sí, perdona, y luego pues seguía leyendo porque me tenía enganchadísimo, me había leído toda la trilogía, necesitaba saber cómo terminaba la historia, y bueno, mi profesor, harto de decírmelo, me confiscó este libro a unas 100 páginas de terminar. Yo estaba por aquí, me lo confiscó y no me lo devolvió hasta el último día de curso. O sea, yo estuve todo un curso de la escuela pendiente de saber qué pasaba en estas páginas después de leer todo esto, ¿vale? O sea, para que veáis la crueldad de mi profesor, lo digo en broma, porque tenía toda la razón. Pero bueno, en la nota del editor de Adiós Señor Chips cuento esta anécdota, no digo qué libro era, pero bueno, era este. Me pasó con este y bueno, cuánto sufrí. Bueno, seguramente junto a Harry Potter, la que viene ahora es pues la saga que ha sido más importante para mí. Seguramente ahora mismo mi favorita de todas las sagas fantásticas que he leído, pero tuve unos inicios un poco regulares con esta historia, porque yo ya estaba obsesionado con la fantasía, estaba enganchado a las películas de Harry Potter, pero paralelamente yo recuerdo que se sucedieron, mientras sacaban las películas de Harry Potter, también iban sacando las películas de El Señor de los Anillos. Ahora mismo, indudablemente, unas de mis películas favoritas. No sé elegir entre las tres, estas son las versiones extendidas. Yo ya no soy capaz de ver una versión que no sea la extendida de esta película, aunque son 3 horas o 4 horas algunas de estas películas. Para mí no hay otra forma de verlas que en versión extendida. Para mí fueron súper importantes y estaba pues tan viciado como con Harry Potter a estas películas. También hacía un cuaderno con los reinos, con los personajes, con las razas, sus características. ¿Qué pasa? Que paralelamente a las películas me interesé por los libros y me los compré y me los empecé a leer como hice con Harry Potter. Pero a diferencia de Harry Potter, con El Señor de los Anillos no podía. Una forma de escribir, el paisaje tan descriptivo, no me enganchaba. Yo nunca, os lo he dicho muchas veces, yo nunca he sido un lector precoz. De hecho, había un compañero en la clase, Carlas, que se los leía y me decía, pero si es impresionante, y se los leía y yo le tenía envidia de decir, pero
jo, cómo me gustaría disfrutar como tú del libro, pero es que es tan descriptivo que desconecto, que no puedo, y lo empezaba y lo volvía a empezar y no conectaba con la historia y acabé por rendirme. Claro, esto me hacía sentir muy mal, muy tonto, pero también muy mal decir, es que es la misma historia que la película, es que no entiendo cómo lo puedo disfrutar en una y el libro ser tan incapaz de leerlo. Y luego, después de Memorias de Idún y tal, leí la que es una de mis historias favoritas de la literatura, me marcó muchísimo, que es El Hobbit. Aquí tengo 1000 ediciones, pero esta es mi favorita. Me gustó muchísimo, fue como una introducción diferente al mundo que ya conocía por las películas. Pues claro, como es precuela, ¿no? Lo que pasó antes de esto y está contado para niños, para mí fue una entrada inmejorable al universo literario de la Tierra Media. Bueno, súper brevemente os dejo la reseña del Hobbit por aquí arriba, pero es la aventura de Bilbo Bolsón, que se apunta a una expedición con un grupo de enanos y un mago llamado Gandalf para recuperar la montaña solitaria, un reino que les fue arrebatado a estos enanos por un poderoso dragón llamado Smaug, que guarda allí un gran tesoro, ¿no? Y es el viaje que hacen hasta la montaña solitaria y tal. Es que es impresionante, una vez más, Tierra Media es un mundo medieval con criaturas fantásticas como son dragones, como son ogros, como son elfos, como son enanos, bueno, súper imaginativo. Y luego sí que a partir de ahí ya salté al Señor de los Anillos y lo pude disfrutar muchísimo. El Señor de los Anillos lo empezó a escribir Tolkien como secuela del Hobbit, después de ver el gran éxito que tuvo el Hobbit, pero desde el principio lo vio como una historia de adultos. Está protagonizado por el sobrino de Bilbo Bolsón, el protagonista del Hobbit, por Frodo Bolsón, y pues cogió la excusa de un anillo de poder que otorga a quien se lo pone, el poder de hacerse invisible, que encuentra Bilbo en las aventuras del Hobbit, como el gran protagonista de esa historia. Pero bueno, a Tolkien se le fue la historia de las manos y creó lo que más adelante, sobre todo por restricciones de papel, por el tema de la guerra y tal, fue una trilogía. Él lo quería publicar como un solo libro, como un tocho, ¿no? Pero la editorial se lo hizo dividir en 3 tomos: La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Y aquí nos narra pues la historia de la Comunidad del Anillo, un grupo de personas que acompañan a Frodo para ir a destruir el anillo de poder, que es el anillo que contiene todo el poder de Sauron, el señor del mal, el villano, que quiere hacerse con el poder y destrozar toda alegría, toda paz de la Tierra Media. La historia de esta aventura, tampoco me quiero alargar mucho, también tenéis la reseña del Señor de los Anillos, os la dejo por aquí, pero es una historia que a mí me ha impactado, que luego ya, después del Hobbit y siendo un poco mayor, disfruté muchísimo. Hace relativamente poco lo volví a leer y lo disfruté todavía más. Esta vez lo acompañé del Silmarillion, que ya es el libro que sí ya como adulto, y como adulto que ha leído varias veces El Señor de los Anillos y El Hobbit, pude disfrutar y te da todavía pues más información de este universo tan mágico y tan bonito que es la Tierra Media. Creo que Tolkien es el gran maestro de la fantasía, que ha influenciado en todos los que han destacado en fantasía desde entonces. Creo que todavía hoy no se ha superado la sombra de Tolkien, todavía se juega en lo que él creó. Lo que me gustó mucho, más del Señor de los Anillos que del Hobbit, es que más allá de las razas tampoco es que haya muchísima magia. O sea, en el universo de Tolkien, en la Tierra Media, no hay una magia como, venga, chispas y hechizos y como una cosa tan imaginativa como Harry Potter, sino que es más prudente, es una magia más conservadora, más discreta, ¿no? La magia está más en las razas y tal, que en cosas como dragones y hechizos y tal. Incluso Gandalf no tiene una magia tan obvia, ¿no? Por eso, cuando salté del Señor de los Anillos a una saga que Editorial Destino se puso a reeditar en unas ediciones preciosas, aprovechando que también sacaba adaptación cinematográfica y fue creada por un gran amigo, al menos durante un tiempo, de Tolkien, como es C.S. Lewis, y las Crónicas de Narnia, no conecté tanto. Pero lo destaco porque fue importante para mí. O sea, yo tuve como unas grandes expectativas con las Crónicas de Narnia. Me gustaron, sobre todo El León, la Bruja y el Armario, que fue el primer libro que escribió C.S. Lewis. Aunque normalmente se publica como el segundo de la saga, lo cierto es que El sobrino del mago lo escribió a posteriori, aunque es como aquí cuenta
el origen, la creación del universo de Narnia, ¿no? Y por esto lo publican pues cronológicamente como el primero de la saga. Pero el primero que escribió fue El león, la bruja y el armario. A mí este libro es icónico en muchos sentidos. Primero por el descubrimiento del mundo de Narnia, pero también por el acceso, el mítico acceso a través de un viejo armario de una mansión y pues la llegada de los 4 hermanos Pevensie al universo de Narnia. Una vez más, un mundo paralelo al actual, invisible, accesible por misteriosas puertas de entrada a un universo fantástico, lleno de criaturas fantásticas, medieval, feudal. Todo lo que he dicho de Tolkien y de esta magia tan prudente en C.S. Lewis es al contrario. Es un mundo mágico, fantástico, lleno de animales que hablan, de hechizos, de brujas. Bueno, se situaría entre Tolkien y casi Alicia en el País de las Maravillas, porque es que es un mundo súper mágico, ¿no? Creado por el verdadero protagonista de las crónicas de Narnia, que es el león Aslan, ¿no? Que es como el dios que ha creado el Narnia. En cada libro aparece de alguna forma. Yo me empecé leyendo El león, la bruja y el armario y me gustó bastante. Luego me leí El sobrino del mago, ya no me captó tanto, y lo intenté con el tercero de la saga, El caballo del muchacho, y ahí ya me perdió. Tengo el resto de la saga, pero ya no me enganchó las crónicas de Narnia. Pero claro, después de venir pues de Harry Potter, El Señor de los Anillos y tal, Narnia me sabía poco. Es como que llegó tarde a mi vida. Una cosa tan fantástica, tirando a infantil, ya no conectaba conmigo, ya lo había superado. Quizás si hubiese llegado cuando había leído Memorias de Idún, o cuando estaba viciado a Final Fantasy X, pues quizá me habría gustado mucho. Pero ya esta fantasía tan infantil la tenía superada y ya no acabé de conectar con las crónicas de Narnia. Luego llegó la adolescencia, dejé de leer, también un poco traumatizado por lo de las crónicas de Narnia. Es como que, bueno, quizá ya la literatura fantástica no me tiene que decir nada. Me encallé mucho con las crónicas de Narnia y dije, bueno, me alejé un poco de la fantasía y en general de la lectura. Llegó la adolescencia, tenía la cabeza en otras cosas. Fue un periodo de mi vida pues que tampoco leí mucho. Descubrí a Carlos Ruiz Zafón, me reenganchó a la lectura. Creo que ya estaba en bachillerato cuando un día, yo no sé por qué, me dejé caer por la librería y sin ninguna recomendación, bastante desenganchado todavía de la lectura, sin que me llamara la atención ni siquiera la cubierta. No sé por qué, me llevé El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Y bueno, me encantó. Fueron los años previos de la universidad, me enganché a este libro, una trilogía llamada Crónica del asesino de reyes. No os quiero crear envidia, pero los tengo firmados por el autor, que vino a Barcelona cuando yo estaba estudiando allí. Y bueno, me encantó. Me encantó porque me reencontré con la fantasía que tanto había amado y que no había encontrado en Crónicas de Narnia. Hablo de esa fantasía más prudente, más tipo El Señor de los Anillos, una fantasía muy medida. En el caso del Nombre del Viento casi os diría científica, o sea, es una magia científica, o sea, es magia, porque no responde a leyes de la ciencia, pero casi como que Patrick Rothfuss le pone una seriedad y una prudencia y una discreción dignas de ciencia. Aquí ya ni siquiera hay como razas extravagantes como los enanos, los elfos, no, o sea, es un universo de humanos, pero con ciertos poderes muy científicos, muy estudiados, con una lógica muy bien trabada. El mundo en el que se desarrolla la crónica del asesino de reyes es Temerán. Esto es Temerán. El protagonista es, yo lo llamo Quoth, pero creo que se llama Quoth, ¿no? Se pronuncia Quoth. Quoth era un famoso guerrero, sabio, músico y aventurero que después de llevar a cabo 1000 heroicidades y vivir 1000 aventuras, se retiró del mundo público, desapareció. Ya ha alcanzado cotas de popularidad de convertirse en leyenda. Es como un mito el de Quoth, el de sus aventuras, corren 1000 cuentos sin que mucha gente sepa muy bien si existió realmente Quoth. Y en el primer capítulo de esta novela conocemos al cronista que después de pasar por algunos peligros llega a un pueblo y descubre a Quoth en el responsable de una pequeña posada. El tema es que a pesar de las reticencias de Quoth, el cronista le convence para que le cuente
la historia real detrás de tanta leyenda. ¿Qué pasó realmente en su vida? ¿Qué es producto de la imaginación colectiva y qué sobre todo le llevó a dar un paso atrás y ahora trabajar en una posada después de vivir tantas aventuras, ¿no? Y finalmente, Quoth dice, vale, te lo voy a contar, pero para contártelo voy a necesitar 3 días. Cada uno de los libros de la saga es un día de estos. Es un día en el que Quoth le va contando su historia al cronista, que la va escribiendo, la va inmortalizando, ¿no? En todo momento esta saga mantiene esta doble trama, ¿no? Estas dos líneas argumentales, la de la actualidad, que es Quoth narrando su vida al cronista, y por otro el relato, ¿no? De su historia desde su infancia, cuando sus padres fueron asesinados por unos poderosos seres, a cómo va prosperando poco a poco desde la más absoluta miseria a estudiar en la universidad y a volverse pues en el hombre poderoso en el que se convertirá. ¿Qué me pasa con esta saga? Pues lo que le ha pasado a todo el mundo que ha leído esta saga, ¿vale? Yo me lo leí cuando acaba de salir el segundo de la saga, que por cierto, menudo tochaco, no sé si se ve, pero un tochaco, El temor de un hombre sabio. Y dije, bueno, genial, acaba de salir este, pues yo, entre que me leo El nombre del viento y El temor de un hombre sabio, va a salir el tercero y me lo voy a poder leer todo. ¿Os podéis creer que Patrick Rothfuss todavía no ha publicado la tercera parte de la saga? Se sabe que el título será Las puertas de piedra. La gente presiona mucho a Patrick Rothfuss para que publique de una vez por todas la tercera de la saga, la que tiene que cerrar la trilogía, pero todavía no la ha sacado. Y claro, yo ahora, el día que salga el tercero de la saga, si algún día sale, porque ya he perdido la esperanza, yo me tendré que releer esto porque es que me he olvidado de muchísimas cosas, sobre todo el segundo. El primero lo tengo más presente, pero el segundo ya no me acuerdo de nada. Y esto me traumatizó un poco realmente, porque dije, fue la primera vez que me encontraba con que me dejaban en medio de una saga abandonado, además sacando tonterías. Aquí, es que yo aquí me enfadé con el autor. En vez de publicar el tercero, pues quiso aprovechar el tirón de la saga para sacar la música del silencio, que se centra en un personaje que yo tenía bastante cariño de la saga principal, pero es que una estafa. Esto no vale nada, perdona que te lo diga. Lo que tienes que hacer es cerrar la trilogía y dejarte de estas tonterías. Perdona, está saliendo mi yo más hater, pero es que, hombre, la historia impresionante, me gustó muchísimo. Volví a conectar con la fantasía, ¿no? De alguna manera. Y luego, pues ya bastante traumatizado por este hecho. O un tiempo después, la que ha sido la última saga fantástica que he leído, que me ha apasionado y que además llegó en el momento perfecto. Cayó en mi Juego de Tronos. Y tengo el orgullo de decir que yo lo empecé a leer sin ver la serie. No sé si ya había salido algo de la serie, creo que no. Pero yo lo empecé a leer cuando ya era famoso, pero todavía la serie no se había popularizado tanto. Y por lo tanto lo empecé a leer sin los esquemas de la serie, sin las imágenes de la serie. Y quedé... Bueno, yo defiendo que es una de las grandes obras de la literatura actual. Lo que hace George R.R. Martin aquí es coger las enseñanzas de Tolkien y llevarlo a otro nivel, deshacerse de ese puritanismo católico, si queréis, de Tolkien, a veces muy recatado Tolkien en temas como el amor. Sus personajes son como muy épicos, muchas veces perfectos y muy recatados, ¿no? Muy puristas. George R.R. Martin lo lleva a la humanidad, a la crueldad, a lo despiadado, al sexo, a la violencia, a lo sangriento, a la muerte. Bueno, y cayó pues en un momento en el que dije, conecto muy bien con este paso adelante de la fantasía, es decir, dejo atrás lo legendario, lo bonito del Señor de los Anillos y voy a la realidad, a crear una saga fantástica, superhumana, ¿no? Digo Juego de Tronos, pero la saga es Canción de Hielo y Fuego, que a veces también se confunde, ¿no? Esta edición de lujo, pues me cayó unas navidades, yo ya tenía las normales, pero me regalaron la edición de lujo, que bueno,
valga la redundancia, es un lujo. Se ambienta en Poniente, también en un mundo medieval muy inspirado en la Inglaterra feudal. Incluso el mapa, ¿no?, te lleva a pensar en el mapa de Inglaterra. Y de hecho, George R.R. Martin se inspiró en gran parte para construir la historia de Canción de Hielo y Fuego en La Guerra de las Dos Rosas de Inglaterra, también adaptada por William Shakespeare en su primera tetralogía histórica. Pero bueno, súper rápidamente, porque es que tiene tanto de sí este libro. Poniente está dividido en 7 reinos, ¿no? 7 reinos que se llaman así, pero realmente es uno solo. Habían sido 7 reinos, pero un importante rey llamado pues el Conquistador se hizo con todo el poder de los 7 reinos y los unificó en un solo reino con capital en Desembarco del Rey. Aunque es un solo reino, sigue un poco la filosofía de Reino Unido, es decir, que es un solo reino unido, valga la redundancia, pero está dividido, ¿no?, por 7 reinos con cierta autonomía, con un gobernador, con muchas veces sus propias leyes, sus propias costumbres, con sus propios señores feudales, etc. Luego hubo una revuelta que hizo caer a este rey y actualmente el tema es que cuando arranca esta historia el rey es Robert Baratheon y arranca cuando va al norte, a Invernalia, para visitar a su viejo amigo Ned Stark, el señor del Reino del Norte, y que habían sido amigos y que le ayudó a derrocar el rey y hacerse con el poder. Robert Baratheon viene desde la capital, desde Desembarco del Rey, para pedirle a Ned que sea su mano, ¿no? La mano del rey, que es como el que lleva los asuntos prácticos y el poder del rey en el día a día, que baje a Desembarco del Rey y le ayude a poner orden después de que su mano del rey haya muerto en extrañas circunstancias. Este es el punto de partida de la historia. La familia de Ned Stark, todos bajan a Desembarco del Rey, vamos conociendo a sus hijos, vamos conociendo a otros personajes y a partir de ahí la historia pues básicamente es una historia de ambición, conspiraciones, de traiciones, de venganzas. Es impresionante. Lo que en un principio me fascinó más de esta saga, este es Juego de Tronos, luego viene Choque de Reyes, sobre todo Tormenta de Espadas, que este es impresionante, Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Lo primero que me llamó la atención de esta saga es la estructura. Cada capítulo lleva el nombre de un personaje y te cuenta su perspectiva y va saltando constantemente pues de personaje en personaje contando un momento en la historia de este personaje. ¿Esto qué le permite a George R.R. Martin? Pues algo que, por ejemplo, y aparte de Gollum, ni siquiera Tolkien había hecho, que es mostrarte la complejidad de los personajes. Es decir, aquí no hay tanto buenos y malos, ¿no? Los orcos y Sauron y los hombres y Gandalf, ¿no? No es tanto así. Tolkien eso es bastante plano, no es una crítica, o sea, mi Tolkien me encanta, pero juega a estas reglas. George R.R. Martin te muestra la complejidad de los personajes y los que en un principio te habían parecido unos villanos súper crueles, luego, a medida que avanza la historia dices, oye, o sea, que entiendo partes de este personaje, que no es un villano plano, sino que tiene quizás sus razones por actuar así, que quizá actúa por miedo, que quizá actúa porque se siente solo. Con unos cliffhangers al final de cada capítulo, no puedes parar de leer. George R.R. Martin ya se ha hecho famoso por siempre matar a los personajes favoritos de los lectores. Esto, por ejemplo, Tolkien no se atrevía, o sea, apenas se atrevió a matar a Boromir y alguno más. Yo creo que se nota en cada muerte del Señor de los Anillos cómo a Tolkien le dolía matar a un personaje, le dolía muchísimo y lo hacía muchas veces por el interés de la historia, pero ves cómo le cuesta. A George R.R. Martin no le tiembla el pulso, o sea, mata a quien le dé la gana. Pero una vez más, y esto creo que fue parte de la razón por la que he desconectado ya un poco definitivamente de la fantasía, es que me volvió a pasar lo de Patrick Rothfuss. Me dijo, bueno, me dejo Danza de Dragones para cuando saque el nuevo libro. ¿Qué pasa? Que es que no ha sacado otro libro. Y todavía tiene que sacar 2. Es que para escribir cada libro se ha pasado, si tú miras las fechas de publicación de cada libro, se pasa tipo 5, 6, 7 años para escribir cada libro. Claro, me ha dejado un poco tirado. Hizo algo muy feo, que es que la serie adelantó el libro. Eso me pareció a mí una alta traición. No sé si estoy siendo racional con esto o no, pero me da igual. Me pareció una alta traición. Y además a esta traición se suma a otra traición, que es que Gigamesh ha perdido los derechos de la saga. Ahora mismo en España no se consigue esta saga
fantástica tan importante. O cuesta mucho de conseguir, de segunda mano o tal, porque ahora está en un limbo, lo va a publicar Penguin Random House toda saga. Imaginaos cómo me siento yo, que a mí, mi familia, pues se gastó mucha pasta en regalarme las ediciones en tapa dura de Gigamesh, y que voy a tener hasta el 5.º libro de esta edición y los siguientes de la nueva edición. Pues fatal, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, George R. R. Martin, desde El Señor de los Anillos, que no me fascinaba tanto una saga literaria, estoy súper obsesionado con George R. R. Martin. Y hasta aquí este vídeo. Sé que ha sido muy largo, muy completo, pero tenía muchas ganas de hacer este vídeo desde hacía mucho tiempo. Esta ha sido la fantasía que me ha marcado a lo largo de mi trayectoria como lector. Creo que gracias a la fantasía soy el lector que soy, y no solo soy el lector que soy, sino soy lector, ¿no? Yo creo que la fantasía fue, en gran parte, no solo la fantasía, pero fue mi puerta de entrada a la literatura. Y aunque ahora mismo esté en un periodo de mi vida que me interesan más los clásicos y la ficción literaria, sí que estoy orgullosísimo de toda esta fantasía que me ha marcado, y creo yo todavía va a marcarme en un futuro. Nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo aunque ha sido tan largo. Dadme un like si ha sido así. Por favor, dejadme en los comentarios qué fantasía os ha marcado a vosotros, ya no solo libros, sino cualquier tipo de fantasías. He hablado de la historia interminable. Bueno, es que si no, este vídeo sería la historia interminable si yo no parara. Pero bueno, si todavía seguís leyendo fantasía, contádmelo todo en los comentarios, que me encantará leeros. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.